Román Losinski todavía. Hoy está indispuesto, pero estoy segura de que ya mañana estará en perfectas condiciones y de nuevo con ustedes. Así que quien les habla tiene el gusto de estarles acompañando hasta las 9 de la mañana con este maravilloso equipo que todos los días hace posible este espacio. @Lila Vanorio, por allí podemos estar en contacto. Pero a esta hora 7:15 vamos con la agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica y un fijo en este espacio, está con nosotros. Y el tema que está planteado, Asdrúbal, es lo que mi querido colega periodista dedicado a la fuente economía ha denominado la economía bonsai, el tamaño de la economía en nuestro país, la economía enana. Asdrúbal, un gusto inmenso tener la oportunidad de conversar contigo. Buenos días, Lisa. Un placer para mí hablar contigo y, bueno, estar en este espacio. Un saludo a todas las personas que nos oyen a esta hora. Efectivamente, bueno, Venezuela hoy es una economía enana. No había escuchado ese término de economía bonsai, pero efectivamente hoy nuestro tamaño, en comparación con lo que éramos, está muy, muy reducido. A ver, para alguien que no tiene idea de tamaños de economía, ¿cuán reducido? ¿Con qué nos podemos comparar y qué llegamos a hacer para también tener idea de en qué consiste esta reducción? Sí, bueno, yo creo que la medida que utilizamos los economistas para ver el tamaño de una economía es el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, que es una referencia de tamaño. Es decir, cuando tú dices que la economía X es tantos o billones, se está refiriendo a su PIB, ¿no? Ujú. Y tiene que ver con su producción de valor agregado. Venezuela, te voy a usar dos referencias. Año 1999, ¿no? La llegada de la revolución bolivariana. Venezuela era una economía de más o menos 95.000 millones de dólares, ¿no? Ese era nuestro tamaño en ese momento. Estamos hablando de 25, ¿no? Un cuarto de siglo. Ujú. Luego, otra referencia que podemos utilizar es 2013, que probablemente lo uso el 2013, bueno, porque es un año emblemático, el fallecimiento de Hugo Chávez, y además inicia el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, en ese momento la economía era de más o menos 400.000 millones de dólares. Es decir, que si la comparabas con el 99, estamos hablando de casi más de 4 veces su tamaño. Ujú. En el año 2021, después de una crisis muy fuerte entre el 2014 y el 2021, en el que la economía cayó más de 70%, nosotros llegamos a ser una economía de 30.000 millones de dólares. 30.000. Imagínate, 40.000. Ah, Entonces, imagínate, éramos el 10% de lo que éramos en 2013 y un poquito menos de la mitad de lo que éramos al inicio de este milenio. En este momento la economía está más cerca de los 100.000 millones de dólares. Eso significa que estamos una cuarta parte de lo que éramos en 2013 y casi del mismo tamaño del comienzo de los 2000, es decir, si alguien se pierde hoy, después de 25 años, en términos de tamaño de la economía, aclaro, pareciera que no hubiese pasado nada porque nos quedamos del mismo tamaño. Entonces, Asdrúbal, uso estas cifras para que entiendan el orden de magnitud. Asdrúbal, perdona que te interrumpa, pero hay un ruido en la comunicación. Vamos a tratar de retomar el contacto para poder escucharte y entender lo que supone estas cifras que acabas de compartir con nosotros. Para 1999 el tamaño de la economía, del Producto Interno Bruto, era de alrededor de 95.000 millones de dólares. Para el año 2013 llegó a estar alrededor de los 400.000 millones de dólares y luego entre 2013 y 2021 esta caída estrepitosa
que llevó a la economía alrededor de 40.000 millones de dólares. Actualmente está cerca de los 100.000 millones de dólares, pero eso prácticamente nos pone en una economía del mismo tamaño de la que teníamos en 1999, es decir, 25 años más tarde. Como decía Asdrúbal Oliveros, estamos prácticamente con el mismo tamaño, no ha pasado absolutamente nada, solo que los venezolanos sí sabemos lo que ha pasado porque lo hemos vivido en estos 25 años en términos de nuestra economía. Y esta caída estrepitosa de 400.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto en el año 2013 a 40.000 millones de dólares en 2021, una contracción prácticamente del 70%, como decía Asdrúbal Oliveros, a quien ya tenemos nuevamente en línea telefónica. No, bueno, vamos a adelantar algunos anuncios publicitarios de Román Losinski para poder establecer contacto y que se escuche bien la intervención de Asdrúbal Oliveros para entender qué es tener para un país una economía enana o bonsai. Esto es publicidad. Osole, la línea más grande de salsas para pastas, ahora es más grande, con nuevos sabores como boloñesa a la crema y amatriciana con tocineta. Y Osole lo celebra premiándote. Llévate 2 salsas Osole de cualquier sabor y participa por una de 40 freidoras de aire. Escanea el código QR o escribe al número WhatsApp que vas a encontrar en redes sociales, registra tu factura y gana con Osole los sabores de la vida. Síguelos en @osole_foods. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de mayo al 15 de junio. Ciertas condiciones aplican. ECA Empire Keyway, la ensambladora de motos más grande de Venezuela, con más de 21 años en el mercado y el respaldo de su casa matriz, Keyway Motor Group, te ofrece una forma ágil, eficiente de transportar los materiales de tu empresa o negocio. ECA te ofrece motos de 3 ruedas, eléctricas o de combustible, que pueden cargar hasta 1 tonelada de peso. Conócelas en empirekeyway.com o visita cualquiera de sus más de 130 concesionarios en el país. ECA Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. El abuelo Juan, con su tradicional merengada de Cerelac, tu hijo que prefiere agregarle fresas y lechosa, y tú feliz con tus panquecas hechas con Cerelac. Así ha sido la historia de tantas familias venezolanas, con gustos distintos pero siempre con algo en común. Cerelac, la bebida tradicional y con su sabor único, enriquecida con 12 vitaminas y 5 minerales. Tradición con sabor a Cerelac. Conoce más en @CerelacVZLA de Nestlé. Y mire, llegó lo que estabas esperando. Cashea en Gama. Utiliza tu línea cotidiana y paga después en una sola cuota y sin intereses. Descarga la aplicación, arma tu carrito, escanea el código QR en la caja y listo. Es todo. Paga tu cuota en 14 días, en 2 semanas. Así que, ¿qué esperas? Cashéalo en Gama. Recuerda, Gama, sin ti no hay nosotros. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Román Losinski. Éxitos. 7:23 minutos de la mañana. Ahora sí tenemos contacto con Asdrúbal Oliveros, que nos había planteado o descrito cómo ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto entre 1999, pasando por 2013, 2021, y hoy estamos prácticamente con un PIB del mismo tamaño que el país tenía 25 años atrás, en 1999. Asdrúbal, ya estás de nuevo con nosotros. Sí, efectivamente, Lila, como te señalaba, lo que ha pasado con la economía venezolana, bueno, es un proceso de destrucción de riqueza, ¿no? Si tú te comparas con 2013, hemos perdido prácticamente 3/4 partes de nuestro tamaño, y si nos comparamos con el 99, pues es una economía estancada que prácticamente no aumentó de tamaño, lo cual es una tendencia, o está, mejor dicho, fuera de tendencia de lo que ha ocurrido en América Latina, donde la mayoría de las economías tuvieron crecimiento, mejoraron su calidad de vida, digamos, para sus ciudadanos. De hecho, lo vemos un poco, si lo vemos en el ranking,
Venezuela era de las economías más grandes de América Latina, lo fue por lo menos hasta hace unos 10 años, estábamos en los primeros 5 lugares en términos de tamaños en América Latina y en este momento pues ya estamos bastante por debajo, casi saliendo de los 10 primeros puestos y nuestro tamaño hoy es más o menos equivalente a un país centroamericano, ¿no? Que no era o no había sido nunca, digamos, la tendencia que había seguido Venezuela. Entonces, bueno, esto habla de lo que fue la crisis para el país, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, una crisis inédita, es la peor crisis en la historia republicana de Venezuela, no ha habido una crisis tan profunda como esta desde la guerra federal y bueno, para los últimos años de las peores del mundo, sobre todo para un país que no ha pasado por una guerra o un desastre natural, ¿no? Eso cambia también la dinámica de la gente, de las empresas, obviamente una economía que hoy es mucho más pequeña, una economía bonsai, como lo dice tu amigo, es una economía donde, bueno, la naturaleza de los negocios, la dinámica y la riqueza de los ciudadanos, obviamente se vieron seriamente afectadas, ¿no? Y hay que cambiar un poco tal vez los paradigmas con los que nos relacionamos en términos económicos hoy en Venezuela, porque somos un país mucho más pequeño y hay que decirlo también, somos un país pobre. Justamente este amigo, Víctor Salmerón, te hacía una entrevista para el portal Gerentes y allí decías, Asdrúbal, que nuestra economía se parece a la de los países africanos, además en las consecuencias que eso tiene, en cuán privilegiado resulta un sector muy pequeño y cuán mermado en su calidad de vida está el grueso de la sociedad. ¿Qué consecuencias tiene una economía enana o bonsai? Bueno, mira, la principal consecuencia es que no hay oportunidades para todos. Una economía enana, una economía que se estanca, que para mí es el peligro que tiene hoy Venezuela, es una economía donde unos pocos son los que les va bien, donde unos pocos son privilegiados, donde unos pocos prosperan, su familia, sus negocios, se educan, tienen acceso a la salud, disfrutan de ciertos privilegios, mientras las mayorías bueno, está en una situación de bastante precariedad, ingresos bajos, servicios públicos precarios, aislamiento, porque generalmente en este tipo de economía tú tienes unos focos de privilegios, por llamarlo de alguna manera, en ciudades grandes y medianas, tal vez el ejemplo más notorio es Caracas, pero no la única, mientras en ciudades más pequeñas o zonas rurales la situación en términos de calidad de vida es muy, muy deteriorada. Entonces, lo que tiene es una economía de exclusión, también es otro sinónimo que tú pudieras usar, una economía donde las mayorías no se benefician, pero incluso también para los negocios, en este tipo de economía, no todos los negocios pueden prosperar, no todos los negocios les va bien, entonces estás en una situación, si lo pudiéramos resumir, de sálvese quien pueda, ¿no? Es decir, donde una lucha de todos contra todos y efectivamente pues eso no redunda en bienestar, no redunda en, digamos, en que la gente pueda mejorar su nivel de vida, mejorar su calidad de vida. Esta es una economía que necesita salir de ese foso, salir de ese bonsai, ¿no? De esa estructura enana, tiene que volver a crecer y tiene que crecer con dos características que es, número uno, un crecimiento sostenido en el tiempo, es decir, que se mantenga en el tiempo, eso habla de constancia, y número dos, tiene que crecer a altas tasas también, porque bueno, como somos tan pequeños, para poder recuperarnos, tenemos que crecer de forma significativa. Y para lograr esas dos cosas, tú necesitas primero acuerdos políticos duraderos, eh, un piso institucional sólido, que haya políticas de Estado que trasciendan incluso a quienes nos gobiernan. Y bueno, lamentablemente de eso hoy tenemos muy poco. Ujú. Ahora, cuando hablas de esas tasas de crecimiento altas, hay que ver que en efecto hubo un crecimiento entre el año 2021 y actualmente 2024 de
pasar de una economía de 40.000 millones a 100.000. Pero igual ese crecimiento es insuficiente, nos deja en esa misma situación quizás de 1999. ¿Cuáles son las tasas de crecimiento a las que podemos aspirar? Y ves que se puedan dar después del 28 de julio, independientemente del resultado, estas condiciones, piso institucional, acuerdos políticos, ¿hay manera de no estar condenados al tamaño bonsai? Sí, fíjate, bueno, varias preguntas allí que tú me planteas. Lo primero, efectivamente, Venezuela hoy está o es muy diferente a lo que teníamos entre el ciclo 2017-2021. Hemos recuperado algo. También es importante destacar que ese crecimiento tiene que ver con temas de estabilidad cambiaria, pero efectivamente hay una economía diferente, una economía que tuvo ciclos de recuperación donde algunos sectores se vieron beneficiados, no todos, pero sí algunos sectores, pero es insuficiente, que es un Ujú. poco lo que estamos comentando acá. Y es insuficiente por lo que expliqué antes, porque, bueno, sigue habiendo unas mayorías que están excluyentes o que no participan de estas bondades, de estos beneficios del crecimiento. Y eso es un poco lo que tenemos que cambiar. Y eso creo que es el reto que tenemos de cara a la elección del 28 de julio. Yo no creo que después del 28 de julio, independientemente de su resultado, la economía vaya a retroceder, vaya a volver a niveles de crisis. No creo que ese sea el problema de Venezuela, insisto. El problema de Venezuela es quedarnos enanos, es no tener el ritmo de crecimiento adecuado. Y ahí voy con otra de tus preguntas. Ujú. ¿Cuánto deberíamos crecer? Nosotros deberíamos tener tasas de crecimiento sostenidas que en promedio estén en torno 5% o más. No, eso parece, la gente puede parecerle eso poco, pero Ujú. para un país es complejo, porque bueno, los primeros años podemos crecer bastante, porque vienes de una base muy baja, ¿no? Si haces las cosas bien, no es descabellado que Venezuela sus primeros años tenga tasa de crecimiento hasta de 2 dígitos, por encima del 10%. Pero luego, en la medida que te vas ajustando en tamaño, ese crecimiento va cediendo y vas, bueno, te va a costar mucho más. Y cuando tú empiezas una dieta, ¿no? Voy Ujú. a usar el paralelismo para que la gente lo entienda. Cuando tú empiezas una dieta, te emocionas mucho porque en las primeras de cambio la bajada de peso es bastante, pero ya después bueno, bajar unos gramos o Sí, 1 kilo ni te es cuento, cuesta cuesta mucho. arriba. Exactamente, en economía es exactamente lo mismo. O sea, después cuesta mucho mantener ese ritmo de crecimiento. Por eso es que hablo de una tasa promedio de 5%, que parece poco, pero para una dinámica de economía es importante, sobre todo que Venezuela en sus crecimientos promedio ha estado muy por debajo de esto, pero obviamente con otros cambios, otra dinámica institucional, sectorial y con recursos, no es descabellado pensar en estas tasas de crecimiento. ¿Qué debería ocurrir el 28 de julio? Bueno, yo creo que lo que nos jugamos en esa elección es que sea reconocida. Este para mí es un paso fundamental, ¿no? Ujú. El reconocimiento tiene que ver con disminución o eliminación de sanciones, tiene que ver con acceso a créditos, tiene que ver con atraer inversiones extranjeras, sobre todo para sectores como petróleo, minería, y eso puede generar que, insisto, la economía empiece esa senda de crecimiento. Es un primer paso. Obviamente falta mucho más, habría que reformar leyes, habría que construir un entorno institucional diferente al que hemos tenido, pero el que eliminemos sanciones, el que podamos volver a sentarnos con organismos como el Fondo Monetario o el BID o el Banco Mundial para reforma y para obtener dinero que Venezuela tiene asignado allí, es un primer paso importante. El riesgo es que, bueno, volvamos a tener una elección disputada, una elección que exacerbe el conflicto político, una elección donde, bueno, la comunidad internacional no la reconozca, donde siga manteniendo el esquema de aislamiento, porque en ese contexto, bueno, generar esas tasas de crecimiento de las que hablé hace un momento es muy cuesta arriba. Entonces, ese es el tema clave de la elección. No Sí. es que se acabe el país, los países no se acaban por una elección, la dinámica va a seguir al día siguiente, pero es que nos jugamos
yo diría, la velocidad de crecer o la posibilidad, para usar la expresión de Víctor, no sabía que era de él, la posibilidad de no ser una economía bonsai, ¿entiendes? Eso es un poco lo que nos jugamos. Yo a veces leo personas que cuando leyeron la entrevista decían, bueno, pero plantean esto como un dilema de vida o muerte. No fue esa mi intención, no hay un dilema de vida o muerte. No es que se acaba todo con la elección, pero sí es clave que la elección marca la pauta de cómo puede ser el ritmo y la dinámica de la economía en los próximos meses y años. Y también eso es muy importante para los escenarios. Y además salir de esa inequidad tan terrible para ese sector que no tiene ni las oportunidades ni los privilegios. Asdrúbal, se nos ha agotado el tiempo. Efectivamente. Pero además me encantaría tener la oportunidad, ojalá que pueda ser en otro espacio, sin necesidad de que Román tenga que estar indispuesto, de conversar contigo sobre un tuit que estoy seguro que le ha producido ansiedad a más de uno, que hablas haciendo alusión a este personaje de la película Intensamente 2, y dice, espérate que veas cuando se libere toda la devaluación contenida y el tipo de cambio en Venezuela despegue. Con esto lo dejo para que sus niveles de ansiedad se vayan ajustando a lo que puede venir. Lo que viene. Con todo gusto, Lila, podemos conversar. Un gran abrazo. Un abrazo para ti. 7:35, nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
minutos de la mañana. Esto es publicidad. Esto es publicidad. Y hablemos también de Foton. Prueba un camión Foton. Los camiones Foton cuentan con componentes de alta calidad, motor Cummins, cajas ZF. Además de disponibilidad inmediata, te ofrecen garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, respaldo en servicio y repuestos y planes de financiamiento que van desde el equivalente a $511 al mes y plazos de hasta 24 meses. Algunas condiciones aplican. Coordina una cita en @FotonVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Foton, haciéndote la carga más ligera. Si estás cansado de las afeitadoras piratas que no cortan nada, y sé que muchos tienen ese problema cada mañana, tengo la solución. Tienen que probar la Gillette Presto Barba Ultra Grip 2, la afeitadora de 2 hojas más vendida en el mundo que te da una afeitada suavecita y al ras. Escuchen, la Gillette original volvió. Encuéntrala en tu tienda más cercana al equivalente a solo $1. La auténtica calidad Gillette está de vuelta y di adiós a las afeitadoras falsas. En Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tiene más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles